Bueno, Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. Esto se refiere a 30 metros de alto por 3 metros de ancho. 30 metros de alto, imagínense. Esa altura, nosotros no llegamos siquiera, yo no llego siquiera a los 2 metros. Y este hombre hizo una estatua de él de unos 30 metros de altura por unos, bueno, sí, 3 metros de ancho. Esto también algo grandecita, ¿cierto? Mucho más de lo que yo tengo aquí en los brazos. Era ancha y muy alta, 30 metros. Y yo creo que cuando tuvo ese sueño, allí en el capítulo 2, él vio una estatua, y creo que la estatua era de él, y prácticamente mandó a hacer esa estatua ahora con su cara, sabiendo que él era, en aquel sueño, era la cabeza de oro. Pero fíjense que dice que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahí en la provincia de Babilonia mandó a elegir esta gran estatua. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se hicieran, que reunieran a los sátrapas, como digamos cuidadores, gobernadores, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación, la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, mandó a llamar a todos los a su equipo de gobierno, a todo su equipo de gobierno, tanto de la provincia de Babilonia como la de las provincias de todo su reino. Fue una celebración tremenda, apoteósica, grandiosa. Entonces mandó a hacer como una inauguración. Aquí dice una dedicación. Y se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado, el rey Nabucodonosor. Estaba esa multitud, que se una gran cantidad de gente, que venían de toda la provincia, su gabinete administrativo que estaba ahí en la provincia de Babilonia, que era la principal, ¿no? Tenía toda esa cantidad de gente, estaba frente de aquella estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, está tremenda. Mira que aquí nos da un detalle, que aquella estatua era de oro. Oye, tremendo. Una estatua de 30 metros de altura era de oro, dice: y adoréis, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa fue la orden. Cuando tenía a todos sus gobernadores allí, por llamarlo de un solo nombre, a todos sus gabinete de gobierno, todos esos gobernadores ahí, un pregonero salió a decirle, un heraldo salió a decirle que al escuchar el sonido de los instrumentos musicales, ellos todos debían que postrarse, ¿sí? Es decir, arrodillarse y además adorar la estatua de oro del rey
Nabucodonosor, que él había levantado. Entonces, era tremendo, una situación, digamos, fuera de lo común, algo que nos tomó seguramente por sorpresa, aunque algunos podían quizás ya haber, digamos, especulado que iba a suceder algo parecido, pues conociendo que Nabucodonosor era orgulloso, era arrogante, no se esperaba, quizás algunos no esperaban menos de Nabucodonosor. Ciertamente, aunque había aprendido una lección en lo que vimos en el capítulo 2, de que el Dios de Israel era el verdadero Dios, sin embargo, esto pasó en él y quizás cambió en algo, pero todavía continuaba en él arrogancia, tanto así que ahora quería él ser adorado como Dios mismo, ¿cierto? Ahora quería él ser adorado como Dios mismo, habiendo ya reconocido y visto el poder y la grandeza del Dios de Daniel, el cual realmente era el único y verdadero Dios. Ahora este hombre se llenó de orgullo al recibir palabras de que era palabras cuando se le dijo que él era el rey de reyes, es decir, el rey de todos los reyes que había sobre la tierra o sobre las naciones más importantes de la tierra en su momento. Este hombre se llenó de orgullo y mandó hacer una gran estatua de 30 metros y pidió que al sonar instrumentos musicales la gente se postrara, se arrodillara delante de él y le adorara. Pero dice, y dio una advertencia, una amenaza, y dice: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. No se van a escuchar razones, no va a haber juicio, todo aquel, cualquiera, dice, y cualquiera, no importa si era el gobernador, el más importante, si fuera muy influyente, si fuera rico, fuera su mejor amigo, dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Tremenda cosa. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Allí seguramente había también visitantes de los otros pueblos, de otras naciones, que venían a rendirle pleitesías a Nabucodonosor. Quizás eran también pueblos vasallos que habían hecho tratados de paz con Nabucodonosor y le traían pues unos impuestos o un dinero para que no se metieran con estos pueblos. Eran pueblos a la larga vasallos que pagaban un impuesto para no ser invadidos por Nabucodonosor. Así que eso estaba lleno de gente, una multitud. Y cuando oyeron entonces este mensaje y se les daba y cuando escucharon entonces el sonido de los instrumentos musicales, ¿qué hicieron? Se postraron todos se arrodillaron y ¿qué? Adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos, absolutamente todos, hasta lo que llevamos de lectura, se arrodillaron delante de aquella estatua. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vinieron unos hombres maliciosamente, quiero resaltar esa palabra, con malicia, con maldad, vinieron a acusar a los judíos, porque ciertamente en medio de estos pueblos estaban los judíos, o estaba el pueblo de Dios, personas que adoraban al único y verdadero Dios, al Dios de Israel. Y los acusaron, ¿por qué? Porque ellos no se arrodillaron, porque el pueblo de Dios no se arrodilla delante de otro ser que no sea Dios. Y bueno, y Dios es
invisible, Dios es espíritu. El mismo Jesucristo dijo, mi Padre es espíritu, y en espíritu hay que adorarle, en espíritu y en verdad, es decir, con sinceridad. Por lo tanto, no podemos ni debemos hacernos una imagen de Dios. Mira, el pueblo de Dios cuando estuvo allí en el desierto con Moisés, cuando Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo la ley de Dios, la que posteriormente serían los escritos del Pentateuco. Cuando estaba recibiendo todas esas instrucciones de Dios, el pueblo se desesperó y para afianzar su fe se hicieron una imagen de un becerro al cual le llamaron Jehová Dios. Lo llamaron como Dios, como su Dios, pero se hicieron una imagen. Esto no agrada a Dios y hubo una gran mortandad ese día como castigo. Así que fíjate, no podemos hacernos ninguna imagen, o Dios no le agrada que no hagamos ninguna imagen, ni siquiera que le pongamos su nombre para adorar. Jesucristo lo dijo, está registrado en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, que Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así que te aconsejo que no te hagas ninguna imagen y no te arrodilles delante de ella. Ciertamente esta es la imagen de un ídolo, de un hombre que se creía Dios. Así que también nos da un ejemplo de que no debemos arrodillarnos delante de ningún hombre, aunque sea un hombre que llamemos un hombre santo, excelente. No lo podemos llamar perfecto porque nadie es perfecto, quizá una persona recta, una persona correcta, pero perfecto no hay nadie. Todos los hombres son pecadores porque nacemos pecadores, es nuestra naturaleza, y eso nos lleva a pecar de una u otra manera. Todos los hombres hemos pecado. Allí, hombres y mujeres, por cierto, todos los hombres. Así que todos estos hombres que por costumbre llamamos santos, cierto, todos ellos fueron pecadores y necesitaron de Cristo Jesús para que ellos perdonaran sus pecados. Y todas estas mujeres que llamamos santas también fueron mujeres que fueron pecadoras, nacieron pecadoras, cometieron X o Y pecado y Dios también les tuvo que perdonar a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que no nos podemos arrodillar delante de nadie, ese es mandato de Dios. Los judíos lo tenían claro y cuando sonó aquella música dando la orden de que todos se arrodillaran y adoraran, ellos se quedaron en pie. Entonces, hombres maliciosos se presentaron delante del rey Nabucodonosor y le dijeron: Rey, vive para siempre. Saludo acostumbrado de desearle larga vida al rey. Tu rey has dado una ley para que todo hombre, me imagino cómo hablaban ellos, para que todo hombre, me imagino esa imagen ahí, ellos presentados delante de Nabucodonosor, quizás sentados en su trono maravilloso, me imagino, esplendoroso. En Babilonia se atribuyen las 7 maravillas del mundo antiguo, que fueron los jardines colgantes de Babilonia. Así que me imagino que el trono de Nabucodonosor no escatimaba en el lujo y cosas extraordinarias. Imagina si no escatimó en hacer una estatua de 30 metros de alto por 3 metros de ancho, hacerla de oro, no estaba escatimando tampoco en su trono. Imagino a estos hombres frente allí a Nabucodonosor y diciéndole estas palabras: mira, tú mandaste que todo hombre al oír, dice una ley, pusiste una ley, todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postrare y adorar la estatua de oro. El que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ese era el castigo, echarlo en un horno de fuego ardiente inmediatamente. Y dice: hay unos hombres judíos, a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado.
Me imagino cómo se ponía las manos en la cabeza y decía: oh rey, no te han respetado. Y hasta quizás algunos lloraba, se lamentaba y dice: no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice que fueron ante él con malicia, con maldad. Bueno, yo veo que Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, tenían buenos puestos allí en la provincia de Babilonia, la cual gobernaba el mismo Daniel. No se menciona a Daniel en este pasaje, no sé el motivo, sé qué asunto estaba Daniel, que no apareció en esta parte de la historia, ¿sí? Entonces dice aquí, pero si estaban allí en esta ceremonia, si estaban presentes Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos, cuando oyeron el sonido de la trompeta, de todos estos instrumentos que son aquí mencionados, no se arrodillaron delante de la estatua. Entonces te imaginas que eso se sobresalía, ¿no? Toda una multitud grandísima de personas, todos arrodillados, y quedaron ellos tres de pie delante de aquella estatua, y todo el mundo postrado, arrodillado, quizás frente en tierra, para mostrar aún mayor devoción, para lograr el favor de el rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo. El hombre se enojó, se llenó de ira. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y al instante fueron traídos delante del rey. Dice aquí, al instante. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Les trajo los músicos y dijo: bueno, vamos y los llevó ahí, me imagino, frente al altar. Y dijo: bueno, ahora les voy a tocar solo a ustedes. Todos los demás van a observar que ustedes van a arrodillarse delante de esta estatua. Ahora se volvieron, la mirada de todos aquellos que se habían postrado estaban ahora atentos a aquel momento. Estaba este rey de reyes de la tierra ahí delante de todos ellos, con estos tres hombres, diciéndole: ahora solamente vamos a tocarle a ustedes tres para que se arrodillen y adoren mi estatua. ¿Cierto? ¿Ya están listos? Porque si no lo adoráis, dice Nabucodonosor, lleno de ira, aquí dice lleno de ira y enojo, porque si no la adoráis, no le estaba hablando con tono conciliador: ay, sí, mire, háganlo, pues no, miren que lo voy a echar en un horno. No. Y estaba el hombre lleno de ira, enojado, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Le digo así, me imagino, lleno de esa soberbia, y le digo: ¿y qué Dios? Ay, tremendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Tremenda frase, no, una frase, no sé, quizás icónica que hay, como el que dice que construyó el Titanic, el barco Titanic, dice un relato, no sé si sea, que tan cierto fue que decían que ni Dios podía hundir ese barco, ¿cierto? Un desafío tremendo a Dios, ¿no? Y aquí me hizo recordar en este momento ese desafío, que no sé si fue cierto, falso, por lo menos está ahí no sé, una leyenda o un mito o una verdad histórica, no sé. Pero lo cierto fue que el Titanic se hundió. Y lo cierto es que aquí también hay un desafío grande y dice: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego ante aquella gran presión, tremenda presión, de vida y muerte. Ahí estaba delante
de el que podía enviarlos a la muerte, ¿cierto? Y siendo visto por todos, también le podían quitar, bueno, imagínense, bueno, quitándole la vida, ya quitaban todo, pero él tenía una vida privilegiada, eran, digamos, quizás no el gobernador de la provincia, pero estaban allí en grandes o buenos puestos, allí puestos públicos, allí en el gobierno de Nabucodonosor. Y por eso la gente, muchos llegaron ahí, muchos envidiosos, llegaron con malicia porque querían esos 3 puestos. Imagino que ya entre los que habían llegado allí ya tenían hecho el plan para poner a 3 de los suyos en esos 3 puestos. Ahí había intriga, había conspiración, esto hemos dicho, una película tremenda, ¿cierto? Pero no era una película, realmente era un hecho histórico, real, de la vida real, no una parábola, aunque las parábolas son historias reales, pero que no se aplican a personajes particulares, sino a grupos en general, ¿cierto? Algún día hablamos de las parábolas. Pero bueno, aquí está la situación. Veamos entonces qué pasó. Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ya la tenemos clara, y tú creo que lo vas a tener claro también. Dice: nuestro Dios, a quien servimos, nuestro Dios mío, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es serlo personal, es mi Dios, sí, sí, el Dios de mucha gente, pero tienes que hacerlo particular para que te sientas en tu compromiso con Él. Es mi Dios, él dijeron, nuestro Dios, ¿a quién servimos? Ya que hemos hablado, bueno, quizás en otras prédicas, de otros momentos, de que hay que servir a Dios, o sea, hablar de Él, predicar sobre Él y hacer cosas para su gloria y para su honra. No voy a ahondar en esto porque son temas de otras prédicas. Entonces dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Mira lo que él dice, porque iba a decir Satanás, bueno, porque Satanás estaba detrás de este hombre, ¿no? Detrás de los tronos del mundo, de gente que está realmente en contra de Dios, realmente está ahí la influencia satánica. Pero bueno, realmente viéndolo desde el punto de vista humano, Nabucodonosor les había hecho un desafío, que Dios será el que os libre de mis manos. ¿Qué dijeron ellos? Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, Rey, nos librará. En ellos había realmente confianza, realmente había confianza en el Dios que yo había creído, había confianza, había fe en ese Dios, ¿cierto? Había confianza, había fe en ese Dios que ellos conocían, que ellos sabían que era real, era verdadero, y están siendo desafiados también ellos en su fe, una prueba de fe, desafiados en su fe. Dios conocía sus corazones. Hay gente que cree que las pruebas son para ver si Dios, para demostrarle a Dios si tenemos fe en Él o no. No, hemos entendido mal. Yo creo que las pruebas que tenemos en la vida es para mostrarnos a nosotros mismos la fe que tenemos, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe si tenemos fe o no tenemos fe, si nuestra fe es débil o no es débil. Las pruebas que llegan a nuestra vida realmente nos hacen ver a nosotros mismos la calidad de fe que nosotros tenemos. Amén. Para eso son las pruebas, para que tú mismo te des cuenta y tú mismo te desafíes a crecer en cualquier aspecto que sea probado, en este caso en el tema de la fe. ¿Cierto? Puede librarnos del horno de fuego ardiente de tus manos, oh Rey, nos librará. Dice, y si no nos libra, en otras palabras, y aunque no nos librase, y si no nos libra, dice, y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Él nos puede librar, pero aún si no nos librase, incluso ni aún así, nos vamos a arrodillar delante de tu estatua, delante de ti y delante de tus dioses. Nosotros tenemos una convicción
de un único y Dios verdadero, el Dios de Israel. Y nosotros hasta la vida estamos firmes para demostrar nuestra fe y nuestra convicción. Hombre firme aquí delante de este varón. Toda aquella multitud contemplando, viendo esta escena de este rey enojado, de estos hombres ahí de pie, ¿sí? Hombres que estaban listos para el horno, realmente, como dicen por ahí, literalmente listos para el horno o para la paila, como se dice acá en la costa. Estaban listos para la muerte. Estaban estos hombres firmes con sus convicciones, diciendo: no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua, ni delante de ti, ni delante de ningún Dios. Solamente nos arrodillamos delante de nuestro Dios, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios, el Dios vivo. Tremendo. Nos desafía a nosotros también, ¿cierto?, a nuestra fe. A veces con cualquier pruebita que llega a nuestra vida, ya estamos diciendo: Dios no me ama, Dios no existe, ¿dónde está Dios? Y es un mar de lágrimas. No hemos sido probados, incluso dice la Escritura en otro pasaje, hemos sido probados hasta la muerte. No hemos sido probados en sentencia de muerte, muchos de nosotros, pero yo nunca he sido probado por mi fe, a que demuestre mi fe poniendo mi vida. No, me pongo a la presión social, presión social, ¿cierto? Que me traten de una cosa, que me traten de otro, que me hagan oposición. Sí hay presión social, pero comparado con una presión frente a la muerte, nunca he sido probado. No he sido probado, y creo que ninguno de ustedes, quizás alguno, de pronto algún misionero por ahí, que está a veces con nosotros, el hermano Roberto B., que es un misionero que se ha estado quizás expuesto incluso a amenazas de muerte, pero yo realmente no, y la mayoría de cristianos nunca están amenazados de muerte, bueno, por lo menos en nuestro continente, en la parte donde nosotros vivimos, ciertamente. Entonces, dice el verso 19, Nabucodonosor se llenó de ira y cambió el aspecto de su rostro. Bueno, si antes estaba enojado, ahora su rostro se volvió realmente diabólico. O sea, aquí que cambió el rostro, y Daniel lo resalta aquí en su escrito, de que fue algo impactante. Su rostro, creo que nadie quería ver ese rostro enojado, ya en gran manera, nunca había sido visto Nabucodonosor. Imagino que la gente ahí estaba atónita mirando aquella situación, tremendo. Y cambió el rostro, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, no era ni necesario, porque él dijo, lleno de rabia, ve con eso uno lleno de rabia, hace cosas que no convienen y exagera uno en las posiciones y en las reacciones que debemos tener. Aquí estos hombres exageró y prendan ese horno 7 veces más de lo acostumbrado. La gente tremendo, llenaron ese horno más candente, y entonces ordenó a hombres muy vigorosos, a los más fuertes, que tenían su ejército, que ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Los amarraron, los ataron allí, entonces para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así fue que estos hombres fueron atados con sus mantos, con su ropa puesta, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Eso fue, no esperaron nada. Seguida, así como estaban, los amarraron, los hombres más fuertes del ejército, los amarraron fuerte y los llevaron ahí al horno y los echaron dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, imagínate la rabia que tenía el rey, eso era apremiante, y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego, como que cuando echaron a estos hombres, salió una llama de fuego que mató a los que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Imagínate tú cómo estaba ese horno. Y cuando estos fueron echados, que se abre, entra más oxígeno y se echa algo, pues eso hace una bocanada, ¿cierto?, de fuego, y esa bocanada prendió y quemó a los hombres que habían, hombres fuertes que habían echado ahí a Sadrach, a Mesach y a Abednego.
y quedaron muertos allí con aquel fuego ardiente. Y entonces dice aquí que estos 3 hombres y la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Los hombres fueron valientes hasta el final. Dijeron: no vamos aquí a arrodillarnos delante de esta estatua. Así está tu fe, firme, fuerte. Tenemos esa fe fuerte delante de Dios, que hasta la muerte somos capaces de sostenernos en nuestra posición de no adorar ni imagen, ni otro hombre, ni a un rey, ni a nadie, sino que solamente delante de nuestro Dios. Somos así de firmes, tenemos esa convicción en nuestra vida. Estamos retados con esta palabra, creo que en esta mañana. Estamos retados allí a tener una fe firme, no una fe que con cualquier cosita ya está temblando, ya está atemorizado, ya con cualquier prueba ya anda hecho una mata de nervios, anda en llanto, anda en quejabanza, en queja, anda quejándose. Dijimos quejabanza porque hay un dicho que en vez de andar en quejabanza debemos andar en alabanza, adorando a Dios en todo momento hasta el final, sea cual sean las circunstancias. Nuestro Dios es grande, es maravilloso, está con nosotros. Si morimos en esta vida, el apóstol Pablo, lo mejor es irme al otro lado, estar allá con el Señor. Allá se acaban esos pocos problemas que tenemos, deuda, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, enfermedades, muerte, desolación, desesperación, todas estas cosas negativas que vemos en el mundo, en el reino de los cielos no está allí con el Señor. Así que para nosotros el morir es ganancia. Ciertamente queremos estar aquí porque, por ejemplo, en mi caso, pues, poder compartir la palabra de Dios, disfrutar de mi familia, ayudar a mis hijos a salir adelante, que yo poder dejarlo establecido y yo poder partir. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, pero no sé cuáles son los planes de Dios. Espero que eso esté yo en sintonía con esos planes y se cumplan los deseos de mi corazón. Pero está en las manos de Dios, y sea lo que Él disponga, está bien, porque lo que Él dispone es lo mejor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Oye, este hombre se espantó. ¿Qué pasó? Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. Oye, estaba viendo eso y de pronto se espantó. ¿Qué pasó? No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Sí, ¿qué pasó? Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¡Aleluya! Oiga, tremendo. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una fantasía, esto es una película de Hollywood, esto es una realidad, un hecho histórico verdadero. Un hecho histórico verdadero. Yo lo creo porque está registrado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Si tú dudas de que la palabra, ciertas partes de la palabra de Dios son verdaderas, entonces no crees que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia no nos sirve de a pedazos. Esta parte la creo, esta no la creo, esta sí me gusta, esta no me gusta, o la aplicas toda, la crees toda, o no la hagas nada, porque no sirve, así no sirve. O sea, cuando sabes Dios que Dios te está hablando, cuando sabes que Dios no te está hablando, que es verdad, que es mentira, entonces eso es un sancocho que cada quien acomoda a como le parezca. Entonces no puede ser así. Por eso la palabra de Dios es infalible, infalible. Dios la ha hecho así, así está y así será. Por los siglos de los siglos. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así de firme es la palabra, y así de firme tienen que ser nuestras convicciones acerca de la palabra de Dios. Esto es un hecho histórico, está registrado quizás en libros seculares, no esta historia, porque no la van a escribir, no la van a encontrar. Pero si está la historia, que existió Nabucodonosor, que existieron estos personajes, que hubo la estatua, todo esto lo vas a ver y lo vas a encontrar en los libros de historia alternos a la Biblia. Entonces dice, tremendo. Nabucodonosor se espantó porque estaba ahí esperando que gritaran estos hombres para mostrar su orgullo, hacer crecer su orgullo y decirle a los demás, dicen, tienen que someterse a mí, si no les pasa lo mismo. Llenando de miedo para que estuviesen ahí sometidos a él. El miedo nos hace esclavos. El miedo nos hace esclavos. El amor nos libera. La confianza, la fe nos libera de la esclavitud
del temor. El temor esclaviza. No te llenes de temor, no te llenes de miedo de las cosas que el mundo te pueda hacer, no de lo que el mundo pueda encontrar. No tengas miedo, ten confianza, fe en Dios, y tus convicciones estén firmes en Él. Dice, y habían tres, pero dice, pero veo un cuarto y es como hijo de los dioses. Algunos pues han dicho que este era Jesucristo preencarnado, pues estaba ahí, estaba antes de preencarnado, es decir, antes de nacer de María, ¿no? Pues esto fue 500 años antes, una cifra cerrada, ¿no? Unos 500 años antes del nacimiento de Jesucristo como tal. Pero aquí aparentemente fue una presentación de Jesucristo preencarnado, antes encarnado, en una condición divina. Y por eso Nabucodonosor dice, pero el cuarto que está allí, que yo no enviaré adentro, tiene como una figura de un hijo de Dios. Que a la larga es el hijo de Dios y no Jesucristo, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Tremendo. El primer desafío fue, ¿qué Dios os podrá librar de mis manos? Dijo allí Nabucodonosor. Y ahora está diciendo, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Aleluya. Gloria a Dios. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado, será honrado por Dios. Por eso la humildad es la mejor actitud que podemos tener en la vida. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Ahí entonces a veces tenemos un desafío de Satanás, ¿cierto? ¿Quién ha podido vencer el pecado? ¿Quién ha podido vencer la muerte? Y Satanás quizás se llena de orgullo, porque él es orgulloso. Precisamente por ser orgulloso fue que su caída, ¿no? Vanaglorioso. Y entonces él dirá, yo lo someto a todos ustedes a través del pecado, de la cadena del pecado. Yo digo, ¿quién vence el pecado? Ninguno de nosotros ha podido vencer el pecado y por eso nos avergonzamos de haber sido pecadores. Pero Cristo venció el pecado, aleluya, y venció la muerte. Entonces no vamos a retroceder, porque Dios nos va a ayudar a vencer el pecado y nos da la victoria sobre la muerte. Por eso dice en la Escritura, y Dios nos lo declara a nosotros, que somos más que vencedores. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Me gusta esa palabra, no había tenido poder. Claro, el fuego es poderoso, la energía eléctrica es poderosa, el mar es impetuoso, fuerte, un río caudaloso, una fuerza tremenda, ¿cierto? ¿Quién contra esta fuerza? Pero fíjate, dice aquí, me gusta esa frase, que el fuego no había tenido poder. Claro, porque estaban con el Todopoderoso, que podía contener el poder del fuego. Porque Dios fue el que creó el fuego. Por lo tanto, las leyes físicas no limitan el poder de Dios, ¿cierto? Precisamente Dios muestra su poder sobre sus leyes para que se vea su majestad, su poder, su soberanía, su grandeza. Precisamente están esas leyes que nos limitan a nosotros, pero no nos limitan a Él. Dios mantiene un orden, porque Dios es un Dios de orden, pero cuando hay necesidad de que una ley tenga que ser vencida, Él la vence con facilidad porque Él la creó y Él es todopoderoso. Así que venció esta ley del fuego y no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas intactas y ni siquiera el olor de fuego tenía. Tremendo. Todos estos gobernadores estaban ahí asombrados, atónitos con lo que había ocurrido. Y dice aquí, y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach. Ahora lo bendijo, dijo palabra de bendición para Dios. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel, su ser celestial, y logró a sus siervos que confiaron en él. Hicieron estos siervos
confiar en Dios, tener fe en Dios. Tenían fe en Dios, los cuales no cumplieron el edicto del rey. O sea, él mismo está diciendo el edicto del rey como si fuera un tercero, por así nosotros tercerizamos nuestros errores. Y dice, cumplieron el edicto del rey, que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué maravilloso ejemplo nos dan estas personas. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, mira lo que decretó el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Ahora tomó otra posición extrema. Ahora el que hable mal del Dios de Israel, del Dios de estos hombres, va a ser descuartizado y su casa convertida en estercolero o en un basurero. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora nuevamente, después que dijo que no hay un Dios que pueda tener la sabiduría y las revelaciones, cuando él puso en aquella condición a Daniel, recuerda que reveló su sueño, ahora está reconociendo que no hay Dios que pueda librar como el Dios de Daniel y de sus amigos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, en vez de matarlo y en vez de destituirlo, hizo lo correcto, que fue engrandecerlo. Entonces, ¿cómo quedaron aquellos conspiradores? Decimos acá en la costa, viendo el chispero. Quedaron allí, todos quedaron ahí mal ante la situación. Ahora, en vez de destituir a aquellos hombres, ahora quedaron mejor posesionados y los engrandeció aún más. Tremendo. Y no solo eso, sino que ahora mandó a proclamar delante de todas las naciones, lenguas y todo, incluso hasta las que él quizás ni conocía. Esto que envíen este mensaje por todos lados. El que hable mal del Dios de Israel se la va a tener conmigo. Lo vamos a descuartizar y su casa la vamos a ver un basurero. Tremendo. Entonces ahora ya todo el mundo podía libremente adorar al Dios de Israel y decir, no, yo adoro al Dios de Israel, yo no adoro a esos dioses, así que no tengo problema con estas cosas. Tremendo. Entonces vemos allí que hay una presión, hay una presión tremenda, pero estos hombres no se dejaron vencer por la presión que había, una presión de todo índole, aún hasta de su muerte, de ser destituidos de sus cargos, de una buena posición, eran ricos prácticamente, estaban en lugares de riqueza, todo el ataque de toda la gente, toda la presión de todo el mundo, viéndolos ahí, la presión de la rabia, de este rey que te mato y todo aquello, te envía un horno, porque una muerte en un horno, me imagino, en el fuego es horrible, tremendo. Y entonces dice, con una presión tremenda, ¿cierto? Pero estos hombres tuvieron convicción, sus convicciones estuvieron por encima de la presión. Pero nosotros también debemos estar por encima de las presiones externas. Estos hombres mostraron compromiso, mostraron valentía, mostraron santidad. Ellos habían prometido en no contaminarse con los asuntos del rey. Y entre las cosas, arrodillarse entre una estatua era la peor contaminación que podían tener en su corazón. Así que fueron puestos a prueba esa decisión de no contaminarse con las cosas del mundo. Ellos tomaron esa decisión, lo vimos en el capítulo 1 de Daniel, y ahora estaban siendo probados ante su convicción, ante su decisión. Tú y yo también vamos a ser probados ante nuestra fe, nuestras convicciones, ante la confianza que le demostramos a Dios. Va a ser probado, a ver cómo están tus convicciones delante de Dios también. Y debemos responder con compromiso, con valentía y con santidad, como respondieron estos varones también. No se dejaron llevar por la presión. Tú dirás, pero bueno, yo no tengo esa presión, pero sí hay una presión. Una presión de tus amigos, de tus familiares y de la sociedad, que te dicen, ahora te vas a ser cristiano. Estoy hablando quizás de los nuevos, ¿no? Creo que tenemos tiempo en que eso no nos afecta. Pero los que están empezando y en este momento, en estos tiempos, dicen, voy a buscar de Dios, esta vez sí, con sinceridad, de verdad, como decimos por acá, de verdad, a ver si voy a buscar de Dios, vas a tener una presión, vas a ser presionado por tus amigos,
Si tú, por ejemplo, eras de los que se alcoholizaba, los que pasaba tomando alcohol, no estoy diciendo que era un borrachín, pero sí te embriagaba, sí, usaba de alcohol. Y ahora la gente, nuevamente tus amigos, bueno, vamos a hacer la parrandita, mira que ya salimos de esta cuarentena, vamos a tomando unos traguitos, mira, tenía esta botellita, esta cajita aquí lista, preparada para cuando saliéramos y vamos a tomar. Ahora está tu convicción de agradar a Dios, agradarlos a ellos, vas a tener la presión, es decir, no, pero es que mis amigos, son mis amigos, no les voy a despreciar, no, pero vas a despreciar a Dios entonces, vas a agradarlo a ellos, no le vas a agradar a Dios. Vas a ser probado por tus amigos, por tus familiares. Algunos familiares uno no entiende. ¿Qué locura es esa que tú estás haciendo? Ahora te vas a volver aleluya, como dicen algunos. Ahora imagínate, ahora es los diezmos al pastor, ¿no? Dicho, todo lo que hablan de cuando uno se convierte a Cristo, ¿cierto? Esos son los dos temas más comunes, ¿cierto? Que ahora, imagínate, lo que te convertiste. Y empieza esa presión social. La sociedad, una presión sobre ti, los amigos, los familiares. Y va una presión, quizás no a la muerte, pero sí una presión social, una presión de distanciarte. Y quizás nosotros que nuestra autoestima está basada en lo que la gente dice, en que la gente, ay, tú sí eres buena gente, ahí se alimenta nuestra autoestima, estamos alimentando nuestra autoestima de lo que la gente dice, no alimentas tu autoestima de lo que la gente dice, porque hoy hablan bien de ti, pero mañana pueden hablar mal, a veces con razón, a veces sin razón. Pero hoy te tienen en un pedestal, mañana te tiran al basurero. Así que eso no lo hemos visto en la historia humana. No puedes basar tu autoestima en lo que oyes. Más bien basa tu autoestima en lo que Dios dice de ti. Que tú eres valioso porque te ha comprado, por ejemplo. ¿Cierto? En cosas que Dios dice que no voy a andar en una web. No, se nos va el tiempo. Pero sí te vas a tener una presión social, vendrán, te digan que no seas cristiano, que no dé. Bueno, no deja hacer lo mundano. Algunos te dirán, bueno, ser espiritual, pero no deja hacer las cosas mundanas. Que Dios no te está prohibiendo esto, no te está prohibiendo otro. Y bueno, y el pastor no te ve, ¿y cuál es el problema? Dice algunos que creen que es cuestión de pastor, guardar una apariencia delante del pastor. Y algunos, pues, alguna presión religiosa también. Dicen, no, pues si tú naciste en esta religión, ¿cierto? Es una religión. Y dice, ¿por qué te vas a salir de esta religión? La religión de tus padres. Esta es la religión de todos nosotros, la mayoría. ¿Por qué te vas a salir de esta religión? Cuando tú entiendes que la religión que está no es la correcta. Y dice, yo no voy a ser más en esta religión, yo no soy más religioso, yo voy a ser un cristiano verdadero, que su principal guía está en la palabra de Dios. Y tú tomas esa convicción, entonces te alejas de los grupos religiosos, quizás donde estás, y entonces él te va a tener una presión ahí. Entonces, bueno, los resultados de tener convicción y mantenerse en fe y en confianza es que Dios será glorificado a través de lo que nosotros hagamos. Y tú y yo, todos los que siguen al Señor, Dios los va a honrar. Mira cómo engrandeció a estos hombres. Fueron engrandecidos, fueron honrados. Así todo aquel que se humilla delante de Dios será honrado por el Señor. Y mira, estos hombres ya podían transmitir libremente el mensaje de Dios por todos aquellos reinos. Tremendo. O sea, lo que se logró fue grandísimo, pero digamos el precio que había que pagar era grande, pero la verdad todo salió bien. Así que hay que precios grandes que pagar, digamos que pagar, pero trae sus beneficios. Amén. Entonces, convicción, fe y confianza, compromiso, valentía y santidad delante de Dios. Bueno, se nos fue rápidamente el tiempo ante esta historia supremamente extraordinaria y maravillosa. ¿Les gustó? Imagino que sí. Pongo ahí, me gustó, me encantó. Esta historia tremenda. Gloria al Señor. Pon tú ahí tus impresiones, comenta. Y ahí para ahora yo termino aquí, yo me pongo a leer todos esos comentarios. Le pongo me gusta, si hay alguna pregunta respondo. Bueno, terminamos orando. Cielos, te damos gracias por esta enseñanza, una enseñanza que nos reta, Señor, nos reta ante las presiones que el mundo nos pone en medio de todos nuestros vividos. Presiones, oh Dios, que vienen de la sociedad, de nuestra familia y de nuestros amigos, no quieren que nosotros avancemos en tus caminos como se debe. Ellos si quieren que seamos espirituales,
Ellos entienden la espiritualidad como algo quizás vano, no como un compromiso radical, donde dejamos las cosas del mundo, donde nos comprometemos a no contaminarnos con las cosas del mundo, dejamos quizás música que no conviene, dejamos prácticas y actividades que no convienen, Dios, y muchas cosas que no convienen, las dejamos a un segundo plano, las dejamos a un lado. Así que, oh Dios, danos la fuerza, Señor, para mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en ti, en nuestras convicciones, oh Dios. Danos valentía, Señor, porque nos hemos comprometido contigo y queremos vivir en santidad. Ayúdanos, Dios. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oh Dios, no nos dejes influenciar, oh Dios, por Satanás que está detrás de aquello que no quiere que nosotros avancemos en tus caminos. Bendícenos y ayúdanos, oh Señor. Oh Señor, te damos gracias por este testimonio real y tan importante para nuestra vida, porque nos da la convicción, fortalece al saber que cuando te somos fieles, tú, Señor, nos honras en gran manera. Gracias, bendito Dios.